Abramos la palabra de Dios una vez más en el 7º capítulo de Mateo y vayamos a las últimas palabras de Jesús en el Gran Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón evangelístico que busca destruir la confianza de los judíos en su forma falsa de religión y llevarlos a la verdad en Cristo. Y al final del sermón, nuestro Señor presenta una invitación que realmente comienza en el versículo 13. Y vamos a ver esa sección, pero con un enfoque en particular en los versículos 21 al 23. Así que permítanme leerles este pasaje. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No podría haber una conferencia que hablara del movimiento carismático sin hablar de este pasaje. Realmente es obvio para cualquier lector que las declaraciones de estos creyentes falsos de profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros son un paralelo exacto al movimiento carismático. Entonces, aquí tenemos a Jesús dándonos la palabra final como debe ser. Hay un canto espiritual antiguo que dice, todos los que están hablando acerca del cielo no van para allá. Y eso ha sido cierto desde los días mismos del Nuevo Testamento. En Proverbios capítulo 30, versículo 12, leemos que hay un tipo de generación que es limpia en sus propios ojos, pero no ha sido limpiada de su inmundicia. En Romanos 10:2 dice de Israel que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El cristianismo externo, el cristianismo que expresa externamente una lealtad a Cristo, posee millones de personas que se sienten cristianos, que han sido llevados a pensar que son cristianos, que viven con la esperanza de entrar al cielo y escapar del infierno, pero descubrirán al final que estaban mal. Hay millones de personas que dicen creer en Jesús, que usan su nombre, que lo llaman Señor, que dicen creer en Él, que esperan el cielo solo para recibir el infierno. Nuestro Señor vio esto desde el principio de su ministerio. En Juan capítulo 2, versículo 23, cuando estaba en Jerusalén en la Pascua durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, observando sus señales que estaba haciendo, siendo atraídos por los milagros, creyeron en su nombre. Pero Jesús no confiaba en ellos porque Él sabía lo que había en el hombre. Él no necesitaba que alguien le diera testimonio acerca del hombre. Él mismo sabía lo que había en el hombre. Él sabía que era una fe superficial. Era una fe anclada a la experiencia, a los milagros. Era externa. El hecho es claramente presentado aquí por nuestro Señor, que muchos dirán, Señor, Señor, que no entrarán en el reino. Ahora, permítanme ser claros en este punto. Nadie entrará al reino que no confiese a Jesús como Señor. Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar a Jesús como Señor es esencial para la salvación. Es una obra del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 3, Pablo dice, ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No hay persona alguna que pueda confesar a Jesús como Señor y no pueda ser salvo. Pero lo impresionante es que habrá gente que confiesa a Jesús como Señor que no son salvos. Profesarán a Jesús como Señor a voces, con voz alta y de manera repetida, camino al infierno. Entonces, no hay persona que no pueda ser salva sin llamar a Jesús Señor. Esta invitación al final del Sermón del Monte forza a cualquier persona y a toda persona que lo lee a escoger. Es un contraste fuerte, claramente definido entre la fe falsa y la fe verdadera, la fe no salvadora y la fe salvadora. Dos caminos, dos veredas, y aún así hay una alternativa. Dices, bueno, en un mundo de religiones múltiples, ¿cómo es posible que solo puedan haber dos alternativas?
porque o escoges el camino que lleva al cielo o escoges el camino que no lleva al cielo. Y mientras que puede haber variedades de eso, es lo mismo y termina en el mismo lugar. Realmente solo hay dos religiones en el mundo. Tenemos, por un lado, la religión de mérito humano, y esa es toda la religión en el mundo que ofrece el cielo por buenas obras, moralidad, ceremonias religiosas, rituales. Y por otro lado, está la religión de mérito divino, la cual ofrece el cielo a aquellos que admiten que no hay nada que puedan hacer para ganársela. Uno viene a través del camino de las obras y la carne y el mérito y la ceremonia y el ritual y termina en el infierno, sea cual sea su etiqueta. Y el camino verdadero es por la fe y la gracia mediante el Espíritu Santo. El primer camino involucra lo que hacemos y el verdadero camino involucra lo que Dios hizo. Si estás tratando de ganarte tu camino al cielo, estás llegando por la ley. Y de acuerdo con Romanos 3:20, por las obras de la ley ninguno será justificado. No tienes esperanza y estás maldecido. Si buscas el cielo de la manera que Dios lo estableció, vienes por gracia. Y bajo la gracia no hay ley. No hay manera en la que puedas ganarte tu acceso. Tienes esperanza y la maldición ha sido removida. Claro, los judíos de la época de Jesús eran parte de la religión del mérito humano. Estaban buscando ganarse su derecho de entrar por su propio mérito, su propia justicia, sus propias actividades religiosas. Pero de hecho, Pablo en Romanos 11:28 los llama enemigos del Evangelio. Y en realidad eran enemigos de Dios. No conociendo o ignorando la justicia de Dios, Romanos 10 dice, ellos establecieron la suya propia. Entonces, está esa religión que busca venir a Dios y al cielo por su propio mérito, su propio involucramiento, su propia moralidad, su propia ceremonia, sus propios buenos sentimientos, sus propias actitudes, sus propias experiencias religiosas y morales. Pero por otro lado, está el verdadero camino de salvación en el cual el pecador provee nada. Eso es lo que nuestro Señor está distinguiendo aquí. Y es una serie de contrastes vívidos. Y lo que les leí hace un momento, permítanme recordárselos, es que habían dos puertas, como lo vimos hace un momento en el servicio, la ancha y la estrecha. Hay dos caminos, el espacioso y el angosto. Habían dos destinos, la destrucción y la vida. Habían dos multitudes, los muchos y los pocos. Inclusive habían dos árboles, el bueno y el corrupto, dos frutos, el bueno y el malo, dos conductas, diciendo y haciendo, dos edificadores, el sabio y el insensato, dos cimientos, la roca y la arena, dos casas, una se mantuvo en pie y la otra cayó. Es un contraste muy simple. Será difícil imaginar una manera más clara de presentar la alternativa que toda persona debe hacer o debe escoger entre estas dos. Sería difícil imaginar una manera más clara de presentar la decisión que toda persona debe tomar entre estas dos. Ahora, por cierto, ambas prometen el cielo. Ninguno está vendiendo el infierno. Ninguno está diciendo, vengan por aquí al infierno con nosotros. Y por cierto, el camino amplio, espacioso, tiene un letrero que dice cielo, pero termina en el infierno. Pero la gente que está en ese camino no lo sabe. Además, hay algunas personas muy ocupadas que están empujando a la gente para que entre y vaya por ese camino espacioso. Y son identificadas en los versículos 15 al 20. Son los falsos profetas vestidos con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, a quienes, si ves de cerca en su vida, van a demostrar su corrupción por su fruto corrupto. Entonces, se te han ofrecido dos caminos en el mundo al cielo. Uno miente y va al infierno. El otro es la verdad y va al cielo.